Hace unos años atrás, recuerdo que estaba, bueno, como los pastores tenemos que velar por la grey y estamos siempre viendo quién está, quién no está. Y yo puedo, tal vez porque Dios a mí me ha hecho así, ¿no? Yo puedo verlos con mucho amor, con mucho cariño y puedo darme cuenta tal vez si alguien está con algún problema, aflicción. Y en muchas ocasiones sus rostros me dicen algo y luego me acerco a preguntarles cómo están, porque tampoco es de que yo puedo ver los corazones, pero sí hay rostros que nos dicen cosas, así que estoy muy atento. Una ocasión estaba en la parte de atrás, no estaba predicando yo, y a pesar de que no esté predicando yo, estaba velando por la iglesia. Llegó una persona esto fue hace varios años atrás, hace más de 5 años, y llegó una persona que sé que tenía ciertos problemas con la iglesia. Tristemente, esta persona había caído en pecado de homosexualismo y estaba muy resentido con la iglesia. Y esto era, como hablamos el día de hoy en el tema de la declaración de fe, providencia. Providencia está mostrando que Dios está en control de todas las situaciones y circunstancias. Es Dios, no soy yo. Así que el predicador en ese día estaba hablando de su texto normal, pero hizo mención al homosexualismo. Justo cuando viene este amigo o este compañero que tenía problemas con homosexualismo y estaba resentido con la iglesia, se sienta atrás y empieza a hablar el predicador, que no era yo, de homosexualismo. Y esto fue providencia, no fue de que él lo vio, porque después del servicio me acerqué y le dije, en ese entonces estaba predicando, Jairo, ¿tú viste que llegó tal persona? No, pastor, ¿llegó? Me dice. Sí, seguí nomás, está todo bien. Porque fue Dios organizando las cosas, atacando el pecado. Ahora, lo curioso fue de que esta persona se sentó atrás y recuerdo que yo tuve que estar atento porque sé que él estaba muy resentido con la iglesia. Así que estaba ahí muy atento, así que me senté al lado de él y le saludé. Y no me habló, pero abrió, yo pensé que era la Biblia y cuando abrió decía en su tapa Biblia satánica. Y yo decía, ¿para qué hace esto alguien? O sea, no hay ningún propósito. Y yo sé que tenía más resentimiento, así que la intención mía era hablar con él al final y decirle, no, hablemos, o sea, porque puede haber grandes pecados, pero nosotros estamos llamados a predicar el arrepentimiento. Amén, hermanos. Y Dios puede transformar a cualquier persona y una muestra de eso, pues eres tú y soy yo. Así que al final de la reunión quise hablar con esta persona, pero esta persona no tenía ningún interés de hablar conmigo ni con ninguno de nosotros, solamente se fue. Nosotros podemos amar a las personas, querer su transformación, querer que Cristo les transforme, verles con empatía, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero hay algo que no podemos hacer. No podemos cambiar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que algo es pecado, pues es pecado. Nosotros no podemos tener una Biblia, como le llamaríamos la Biblia editable. No hay una Biblia editable. Vas a encontrar la Biblia reformada, herencia reformada, Biblia del diario vivir, Biblia Thompson, pero no hay una Biblia donde tú puedas sacar y poner lo que a ti no te guste. Y así como en ese ejemplo, yo puedo estimar mucho a alguien, desear su bien, quiero que se quede en la iglesia, que Cristo transforme su vida. No puedo quitar de la palabra de Dios pasajes que condenan explícitamente un desorden en la parte sexual. Dios ha diseñado a un hombre y una mujer. Amén. De la misma manera, hoy estamos ahora en 1 Timoteo capítulo 3, que dice la escritura en el verso 1, una vez más regresando, porque hoy vamos a hablar de dos de los requisitos, pero dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y cuando estamos recordando esta palabra, que ya la hemos estudiado, esta palabra necesario se hace mención muchas veces en la Biblia, pero una de las que se hace mención es cuando Jesús está anunciando que tiene que ir a Jerusalén y morir. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca. Eso, hermanos, no es opcional. Que Jesús vaya a Jerusalén y padezca era necesario.
eso debe cumplirse. No es algo que puedes o no puedes tenerlo, es algo que se debe tener. De la misma manera, la lista que tenemos a continuación no es algo que tú y yo podemos negociar, es algo que es necesario. Puede ser que sea un pastor muy antiguo, muy querido, muy amado, que te haya visitado, que te haya ido al hospital contigo. Todo eso es bueno, pero esta lista es necesaria que se cumpla. Es necesaria esta lista de cualidades en el pastor, en el diácono. No es algo que podemos negociar por antigüedad, porque el pastor es muy mayor, o porque el pastor ayudó a fundar la iglesia, o por cualquier otra razón que tenga cierta estima. Toda esta lista es necesaria. Y hemos estado viendo los anteriores días o las anteriores semanas un poco de estos requisitos, específicamente la semana pasada. Hoy vamos a ir, hermanos, por favor, en el verso número 2. Es necesario que el obispo sea, y dice, irreprensible, que ya hemos estado hablando. Luego dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y ahora entramos al específicamente una palabra que en el español han traducido como apto para enseñar. En este requisito estamos buscando que sea, la palabra griega aquí es didácticos. ¿No te suena esa palabra griega a algo que decimos nosotros? ¿Didácticos? Bueno, pastor, claro, nosotros decimos hay que enseñar esto de manera más didáctica, ¿no? Bueno, didácticos es eso, apto para enseñar, alguien que puede enseñar, es hábil para poder enseñar. Y obviamente cuando vemos estas características nos está mostrando un poco de cómo debe ser por las funciones que va a estar cumpliendo también el pastor. Una de las cosas que hace el pastor es constantemente andar enseñando, no solamente desde el púlpito los días domingos, sino constantemente. Tiene que ser apto para. Pero la pregunta que tengo para ti es, ¿qué es apto para enseñar? ¿Qué es apto? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de apto para enseñar? Y aquí puede venir la manera de juzgar como el pueblo, como el mundo, ¿no? ¿Qué es apto? ¿Cómo calificas si alguien es apto para enseñar? Cuando yo estaba empezando la carrera cristiana, había incluso ciertos, voy a decir, casi concursos donde ponían a jóvenes a predicar mensajes de 5 a 7, 10 minutos y luego evaluaban quién hacía la mejor predicación o meditación de 5 o 10 minutos. Ahora la pregunta es, ¿cómo evalúas? ¿Cómo hablan? ¿Su seguridad? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Caminan? ¿No caminan? Tal vez tiene una voz muy prodigiosa. Puede subir tonos, bajar tonos. ¿Cómo evalúas que alguien es apto para enseñar? Bueno, pues hermanos, nuestra definición de apto para enseñar tiene que ser muy distinta a la del mundo, porque nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios. En muchos casos, Pablo incluso decía, pero miren, yo me presenté a ustedes no en poder de palabra. Yo no tenía esa sabiduría de oratoria como los griegos, yo me presenté en el poder del Espíritu Santo. Así que no era tanto esa oratoria, esa manera de cómo hablaba y te cautivaba como si tuviera una lengua de oro, le dicen. ¿Qué es entonces apto para enseñar? Cada una de estas cualidades, hermanos, está vinculada con la función que va a cumplir en la iglesia. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tenía que hacer ahora estos candidatos al obispado? ¿Qué tenían que hacer en esta iglesia donde está Timoteo? Tenían que enseñar, pastor. Muy bien, pero ¿qué es enseñar? ¿Entretener a la gente, ser un gran payaso? La palabra de Dios ahí mismo en Timoteo nos va a estar diciendo en qué situación se encuentran. Primera Timoteo en el capítulo 1, verso 3, Pablo está diciendo esto a Timoteo, hermanos, para que vean dónde tenía que enseñar y ya puedan ustedes estar viendo qué significa esto que es apto para enseñar. Verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Resulta que este candidato apto para enseñar, así como Timoteo, en esta situación de la iglesia de Éfeso, donde hay mala doctrina, tiene que enseñar una doctrina sana. En griego, ugiano, una doctrina higiénica, sin contaminación. O sea que este candidato tiene que tener una buena doctrina.
tiene que saber la sana doctrina, ya sea, hermanos, muy necesaria porque estamos en la actualidad llenos de lugares y personas. Gracias al Internet hay mucha capacitación, pero así como hay acceso a muy buena capacitación, hay acceso a muy mala capacitación. Hace un tiempo estaba escuchando un teólogo llamado James White, que es uno de los predicadores que a mí me gusta escuchar. Y él es un erudito en griego. Y él estaba diciendo, ¿sabías que es muy peligroso saber un poco de griego? O sea, si vas a estudiar griego, estudia griego. Pero estudiar un poco nada más y con ese poco querer sacar doctrinas es muy peligroso. O sea, este candidato está en un contexto muy agresivo porque hay mala doctrina y él tiene que corregir, así como Timoteo, esa mala doctrina. Y veamos qué dice todavía en el verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, verso número 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué está diciendo todo esto del amor? Acaba de hablar de corregir la mala doctrina, pero luego dice, bueno, tiene que haber un amor con una fe no fingida, una fe sin hipocresía, una fe real. Yo creo que tú y yo nos podemos dar cuenta cuando alguien va a estar caminando cerca tuyo y siempre está, amén, aleluya, y es una jerga cristiana, no es real. Lo que estamos buscando es esto, una fe no fingida. Tal vez nos haría bien de vez en cuando hacer lo que, no sé si lo hizo Alejandro, no sé, no recuerdo, que a veces se volvió una jerga, decir, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, ¿no? Y hicieron el cambio. Voy a ser más honesto. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Estoy mal. ¿Ah? ¿Estás mal? Sí, mal estoy. ¿Y por qué? Y parecería que hubiera algo raro, pero era más honesto. Estoy mal, tengo problemas. Ok, voy a orar por ti. A ver, vamos a charlar un rato. Y que no se vuelva una jerga también el voy a orar por ti, sino sea real también. Así que aquí Pablo está hablando de corregir esa mala doctrina, pero andar en amor con una fe no fingida, no con esa hipocresía. Y dice el verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos, ¿cuáles son esas cosas? Ese amor y esa fe no fingida, y de esas cosas algunos se han desviado, dice. Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, hermanos. Este candidato va a estar enseñando, tiene que ser apto porque resulta que en la iglesia ya ha habido candidatos a doctorado que tienen palabras muy pesadas y corazones muy vacíos. En este contexto está. O sea, apto para enseñar no significa que sea candidato al doctorado como estos que se apartaron, que aspiraban a ser doctores y se apartaron y fueron entregados a Satanás. Tenía que haber entonces, pastor, puro amor, sin fingimiento, la doctrina no importa. Tampoco. Es lo que Pablo nos está diciendo. Tienes que corregir esa mala doctrina, tiene que corregirla con buena doctrina. Y tiene que haber un amor y una fe no fingida. Se apartaron, dice. Pablo es tan claro que en el verso 18 dice así esto a Timoteo, perdón. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Hay un campamento de jóvenes, no te voy a decir cuál, no te voy a decir dónde, no te voy a decir cómo, pero que en este campamento decían, vengan todos vestidos de militar, va a ser campamento militar, ¿ok? Tal vez algunos jóvenes aquí ya les estoy mirando con cara de que han ido. Yo fui a uno, me invitaron a predicar, así que fue la primera vez que fui, pero algo que me sorprendió fue de que me mostraron su sala de juegos, que era en el río, que habían cavado zanjas de lodo, que los jóvenes tenían que entrar de un lado y salir del otro lado totalmente negros, pasar por el río y tenían que hacer todo eso. Y yo decía, conozco mucha gente que no se animaría a hacerlo. Es más, han ido algunas personas acá a ayudar una vez. Y cuando vieron la clase de juegos dijeron, vamos a ayudar en todo menos en eso.
porque era muy serio. Y algo que me sorprendió es que tenían algunas actividades que eran de noche. A partir de las 11 de la noche realizaban esas actividades en el monte. Y era un campamento, ¿qué te dije? Militar. O sea, cuando tú hablas de un militar, ese sería un pequeño ejemplo. Tal vez tendrías que realmente preguntar a un militar cómo es la vida. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que militar esa buena milicia. O sea, una terminología donde uno está ya en su mente, un ejército romano, viendo no solamente la seriedad que se tiene, el sacrificio que se tiene, sino la disciplina. Y dice así, en cuanto a ti milites por ella la buena milicia, 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora Pablo está dando nombres. ¿Qué tal? ¿Es poco ético decir nombres? No, para nada. Y aquí está Pablo dándonos el ejemplo. Himeneo y Alejandro yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, cuando vemos el capítulo 3 una vez más y vemos los requisitos de estos obispos que tienen que ser aptos para enseñar, didácticos, tienen que enseñar de manera apropiada, vemos que tienen que corregir mala doctrina con buena. ¿Es malo aspirar a un doctorado? Claro que no. Pero tienen que ir acompañado de ese mismo corazón en integridad. Así que cuando hablamos de apto para enseñar, quiero que recuerdes 3 cosas. Esta persona apta para poder enseñar tiene que tener una buena doctrina, un buen testimonio y pasión por la palabra de Dios. 3 cosas. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Dice así. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea, Pablo fue y predicó palabras y buena doctrina, ¿sí o no? Sí. Doctrina, pero no solamente esta buena doctrina del evangelio, que dice el verso 5. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Te das cuenta? Dunamis, esa pasión que hay ahí. En poder, pero no es un poder natural, humano, sino en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Así que ya tienes una buena doctrina, una pasión que viene del Espíritu Santo. Como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ahí se presenta también como ejemplo. Ustedes saben cómo fuimos. Había buena doctrina, había pasión y ustedes saben cómo fuimos. Hubo un ejemplo. Así que hay también los 3 ejemplos de esa persona que es apto para enseñar. Tiene una buena doctrina, tiene un buen testimonio y tiene esa pasión que proviene del Espíritu Santo. Esa es la manera en la cual entonces tenemos que estar evaluando que haya alguien apto para enseñar. Ahora la gran pregunta que viene tal vez para todos nosotros es, pastor, ¿y quién es esa persona apta? ¿Quiénes van a ser esos aptos para enseñar? Y una vez más me dice, pastor, pues los candidatos al pastorado tienen que ser esos aptos. Y yo te digo, sí, pero una vez más te muestro que todas estas cualidades que vemos aquí de estos siervos vienen de todos los siervos que están en la iglesia. Y va a haber algunos que van a querer tener este precioso llamado al pastorado, van a querer y van a tener la pasión de servir como pastores, pero tienen que tener estas cualidades. Veamos esta misma palabra didáctico, se repite una vez más en 2 de Timoteo. Capítulo 2. A ver, vamos a leer desde el verso 22. Dice la palabra de Dios así: huye también de las pasiones juveniles. Este es un verso que usamos bastante, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo hacemos con un joven que quiere venir a la iglesia y es el corso de corsos en Cochabamba y resulta que él vive cerca del Prado? Pastor, ¿qué voy a hacer? Vivo cerca del Prado. Bueno, hermano, huye de las pasiones, no saques tu cabeza por la ventana una tardecita, ten cuidado.
Luego de eso vas y vienes. Huye de las pasiones juveniles. Si quieres, en tu mente puede estar José. Pastor, mi mente está José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo José? Bueno, pues el Señor para algo me ha dado estas piernas, que es para correr. No soy tan fuerte. Tal vez tú te hubieras creído más fuerte. Tal vez tú hubieras dicho, no, pastor, yo hubiera mirado a la cara de esa mujer y le hubiera dicho, no. Y tal vez hubieras querido actuar como carismático pentecostal y levantar la sangre de Cristo o algo así, pero José no era tan espiritual. ¿Sabes qué hizo José? Huyó. Y Pablo ahora dice esto, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, el amor, fe, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto no es solo. Huyo de todas esas cosas, por eso estoy solo. No, con los que de corazón también están buscando al Señor, invocando al Señor. Verso 23. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿No te suena parecido este verso a capítulo 1 de Primera Timoteo? Suena, ¿no? ¿Qué dice? Verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ok, ¿hay aquí algún siervo del Señor? Y todos, pastor, yo soy siervo del Señor. ¿Siervo con S o siervo con C? ¿Cuál es la diferencia? Siervo con C es el animalito, ¿verdad? ¿Siervo con S o siervo con C? Los dos, pastor, porque así como el siervo brama por las aguas, yo también busco. Amén, está bien. Pero eres un siervo. Esto que acabamos de leer, que sea apto para enseñar, nos está diciendo cómo tiene que ser un siervo del Señor. Todos nosotros tenemos que ser aptos para enseñar. Hemos sido llamados para enseñar desde Deuteronomio capítulo 6. Los padres tienen que enseñar ¿a quiénes? Pues a sus hijos. La palabra con sana doctrina, enseñándoles la palabra de Dios correctamente, pero también tienen que enseñar a sus hijos cómo, sin testimonio. Resulta que a tu hijo le dices, hijito, no vas a mentir. La palabra de Dios dice que el que miente es como hijo de Satanás, el primer mentiroso y asesino. Y luego tú mintiéndole a tu esposa. ¿Qué tal? ¿Qué va a aprender tu hijo? ¿Lo que sale de tu boca o lo que muestras con tu ejemplo? Tu ejemplo. No eres apto para enseñar porque aunque de tu boca salgan palabras de oro, griego y hebreo y arameo, tu testimonio está fluyendo muerte. O sea, este apto para enseñar es para todos nosotros, como padres. Y aquí los solteros me dicen, pastor, yo no me he casado. Entonces la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 28 que nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser discípulos. Solteros, casados, tenemos que enseñar constantemente. Una de los testimonios que quizá me dio confianza a mí para tener seguridad de mi llamado pastoral, ¿sabes cuál fue? Que sin ser pastor de la iglesia oficial, Dios puso peso en mi corazón por hablarles y enseñarles a ustedes. Había reuniones de hogar que teníamos y te vas a asustar cuando el pastor Ángel llevaba su guitarra. No lo escuches cantar para nada. Pero era normal enseñar, decir, hermana, nos reunimos en su casa y un grupo de 3, 4, 5, 6, 7 personas tocar una canción, enseñar la palabra de Dios. Pero esto es algo, hermanos, que todos tenemos que ejercitarnos. Ahora va a haber algunos llamados por Dios de manera especial para trabajar en esta posición como pastores. Pero esto es algo que todos nosotros debemos hacer. O sea, una vez más, hermanos, vámonos a Timoteo capítulo 3. Entonces, este candidato tiene que ser apto para enseñar, está en un contexto muy peligroso, así que tiene que tener muy buena doctrina, muy buen testimonio y tiene que tener esta pasión que viene del Espíritu
Pues del Espíritu Santo, esas tres cosas. Si hay una carencia en alguna de estas, es algo muy serio. Si esta persona es muy apasionada, grita, exclama, te habla del griego, te habla del hebreo, sabe de teología, maestría, doctorado, pero su vida es corrupta, pecado en su vida, entonces no está apto para enseñar. De la misma manera, si esta persona delante de tus ojos parece ejemplar, ¿no? Tú lo ves con su esposa, con sus hijos, con una alegría de corazón, como alguna vez mi esposa, no dijo de mí, dijo de otro pastor, "Ay, parece como Papá Noel si se hubiera afeitado, así se lo ve bien bonito, ¿no?" Tú le puedes ver muy piadoso externamente y lo puedes ver muy apasionado, pero si tiene mala doctrina, también está descalificado, no es apto para enseñar. Y así que esos tres elementos no se olviden, queridos hermanos, una buena doctrina, un buen testimonio y una pasión que viene del Espíritu Santo. Vamos a dejar esta característica. Mucho cuidado, hermanos, entonces, el peligro que tal vez yo he visto en muchas ocasiones en las iglesias, y solamente les voy a dejar, es esto. Que en muchas iglesias cuando se escoge al candidato para que sea el pastor de la iglesia, se hace una pasarela de predicadores. Ya les dije eso muchas veces. Donde se los pone a uno a predicar, otro domingo otro, y la iglesia es entretenida en ese espectáculo o en ese circo, donde miran quién es el que tiene más porte, más viejo, más joven, quién habla más con un tono más bajo, quién llora, quién hace reír. Y el apto para enseñar es más que todo eso. Como te has fijado, está apto para enseñar en medio de todas las características que son del carácter de la persona que tiene que ser probada. Así que, hermanos, hay mucho más todavía para esto. Este candidato que es apto para enseñar también tiene que corregir con mansedumbre, por si acaso. En muchas ocasiones tiene que pasar tiempo corrigiendo a las personas. Si tú has visto ahora a Pablo, que ha estado mostrándonos la condenación de Himeneo y Alejandro, no es porque de un día a otro sucedió esto. Él pasó tiempo reprendiendo estas cosas antes de entregarlos a Satanás, como tiene que ser, de manera correcta. Pasemos a la siguiente característica, hermanos, que es el día de hoy la segunda y la última que vamos a llevar. Dice la palabra de Dios, verso número 2. Hospedador apto para enseñar, y en el verso 3 dice, no dado al vino, hermanos, y aquí vamos a tocar un tema que yo sé que esto va a chocar con muchas otras iglesias, no con todas, pero sí con muchas. Dice que este candidato no tiene que ser dado al. Me llamó la atención como hubo una traducción literal que pusieron en el léxico que dijeron, no adicto al vino. Porque genuinamente esta palabra está haciendo referencia a que sí se puede tomar vino, pero que no es dado al vino, compañero del vino, alguien que se deja controlar por el alcohol. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es de que sí, el alcohol no tiene ningún problema. Es más adelante Pablo le va a decir a Timoteo que tome vino por cuestiones de salud, pero tiene que tomar. O sea, el alcohol no es ningún pecado. ¿Cuál es el problema? La embriaguez. Y eso se nos ha dicho también en otro pasaje en el libro de Efesios. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, para que tengas muy a la par lo que estamos teniendo acá. El control del vino sobre tu vida, cuerpo, mente y emociones, o el control del Espíritu Santo. ¿Y qué te dice? Que te controle el Espíritu Santo. Lo que decides, lo que haces, lo que sientes. Pero que no sea el alcohol lo que te controla. Que no seas ese hombre adicto que es controlado por el vino o el alcohol. Así que, hermanos, lo que quiero que mencionemos acá una vez más es eso, que de manera curiosa, y hay muchas iglesias que aquí por eso te decía van a discrepar, es que muchos dicen el alcohol es malo y no se toma en la iglesia, ¿verdad? Pero si tú ves bíblicamente no es así. En muchos pasajes que podemos ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el alcohol no es pecado para nada. El pecado es la embriaguez. ¿Me puedes pasar ese vasito de agua, hermano? Un vasito de agua. Hace un tiempo atrás estaba escuchando la predicación y ya se estaban asustando qué va a tomar el pastor. Estaba escuchando la predicación de un
docente presbiteriano. Y el docente presbiteriano, recuerdo que estaba hablando exactamente del tema del alcohol, porque los presbiterianos en sí en Estados Unidos son un poquito más conocidos porque toman alcohol, no se embriagan, pero toman alcohol. Y justo estaba hablando del tema y luego agarró su vasito de agua y empezó a tomar. Y él tuvo que aclarar, hermanos, es agua por si acaso, tuvo que aclarar, ¿no? Yo no tengo que aclarar, ustedes saben que es agua. Pero te vas a sorprender que aunque yo tengo el principio bíblicamente de que el alcohol no es malo y que se puede tomar alcohol, yo creo que no va a haber muchas ocasiones en las cuales tú me vas a ver en la calle, hermano, se puede tomar alcohol y yo con mi cerveza y... No, aunque sí, de vez en cuando me antojo una cerveza. Que no hay pecado en eso. Pero vamos más allá de esto, hermanos. Estamos hablando de esa embriaguez. No tiene que ser controlado por esta sustancia. Ahora hay personas que pueden decir, muy bien, pastor, pero esto no solo se refiere a vino, se refiere a mucho tipo de alcohol. Claro que sí, que el alcohol no esté controlando tu vida, que no estés adicto. Pero de la misma manera yo podría mencionar muchas otras cosas a las cuales grupos dicen, pastor, en mi casa, en mi iglesia, ni una gota de alcohol porque hace daño al cuerpo, ¿verdad? Pero Coca-Cola, o sea, los cuerpos demuestran una obesidad debido a bebidas azucaradas por mucho tiempo. No es tanto eso, hermanos. Lo que estamos viendo hoy es que no tiene que haber ese control, esa adicción por algo que luego va a tener un control sobre tu vida y tus emociones. Aquí se está hablando de algo que toman. Importa también el tema de lo que comes, lo que tomas y que no estés adicto. Hay mucho que ver en esto que tomas y que comes. ¿Sabes por qué? Porque si tú no puedes regular tu boca y lo que ingieres y no eres disciplinado en eso, ¿cómo serás disciplinado en otras cosas? Todavía recuerdo estar subiendo la montaña con unos jóvenes, sufriendo la gota gorda y estos jóvenes, y uno de los jóvenes dijo algo muy sabio que en medio de la subida, todos cansados, vamos chicos, la vida cristiana es más difícil. Oye, es cierto. Yo me estoy quejando de este sol, la vida que es más difícil. Si no puedo con esto, ¿qué será? Si no puedes decir que no a algo que tomas o algo que comes, ¿cómo dirás que no a los apetitos de la carne? Tienes que estar ejercitado en eso. Estos son cualidades de carácter donde muestra el candidato una disciplina para decir sí a algo que es bueno y no dejarse controlar por esto que es bueno. Puedes decir sí y luego hay un momento en el cual puedes decir no, basta. Ahora, tal vez solamente para darles algunos ejemplos, hace un tiempo atrás estábamos en una conferencia, yo estaba traduciendo, estaba de traductor, y vinieron unos ciudadanos americanos a predicar y estaba ahí el predicador principal y tenía a su discípulo, era como el que les seguía porque en un futuro muy posiblemente él se iba a quedar a cargo del ministerio. Y bueno, me tocaba traducir a mí y cuando habíamos hablado con él antes, recuerdo que yo sabía que ellos tenían un principio. Su principio era cero alcohol. ¿Ok? Ellos sabían, decían, no, el alcohol no es malo, pero nuestro principio es cero alcohol. ¿Ya? Ok. Y bueno, pues estábamos en el salón de predicación. Estaba con el discípulo del predicador que habían venido de Estados Unidos y yo estaba con mi lata de Maltín. O ¿cómo le llamarían? ¿Qué más le podríamos llamar al Maltín? Yo le llamé cerveza de raíz, que es cero alcohol. Pero este muchacho no sabía eso, así que yo saco mi lata y la abro y empiezo a tomar. Y lo miro. Hermanos, por si acaso a mí me gusta hacer bromas. Esto era en el tiempo fuera de la predicación, por si acaso. Solamente para ver su expresión. Y cuando lo vi indignado, a punto de rasgarse las vestiduras de que el traductor del predicador estaba tomando algún alcohol, le dije, por si acaso es cerveza de raíz. Y él, estaba respirando. Y ahí charlamos y le decía, en un poco de este diálogo amigable que llevamos,
que yo no veo que la palabra de Dios prohíba el uso del alcohol. Y recuerdo que él me dijo, sí, la palabra de Dios no prohíbe, el pecado es la embriaguez, pero como principio y para no ser tropiezo al resto, no tomamos nada. Y algo que yo le dije con cariño fue, pues de manera curiosa, ese principio de yo no tomo nada porque hay gente que les tropiezo, no lo llevaban los judíos en el tiempo de Jesús, ni Jesús tampoco lo vivió. Porque resulta que en Jerusalén se tomaba bastante vino. Se tomaba vino mezclado con agua, era la manera de tomar el vino. Era una porción de vino con 2 porciones de agua y se tomaba bastante. Era muy mal visto, obviamente, la embriaguez, pero se tomaba. Y no había ese principio de hay gente que les de tropiezo, así que no voy a tomar. Lo que sí sabemos por revelación de Pablo, obviamente, es que sí, si hay un hermano genuinamente que está con gran tropiezo, no tomes. Si hay un hermano que tú lo estás viendo, que está saliendo del alcoholismo, que literalmente, como yo he conocido personas, sienten el olor al alcohol o al tabaco y ya sienten pasión por caer en ese pecado, no tomes enfrente de ellos, ni comas nada que les sea de tropiezo, amén. Pero también existe lo que el doctor Arcis Sproul llamó la tiranía del hermano débil, donde el hermano débil quiere obligarte de manera legalista a llevar sus mandamientos como si fueran de Dios, porque existe la tiranía del hermano débil. Me va a hacer tropiezo, no lo hagas. Y te cuento que yo una vez hice eso. Estando en el Instituto Bíblico había un joven que escuchaba en ese tiempo, no en el tiempo de adoración, no en el tiempo de adoración común entre los hermanos, en tiempo extra, a veces en sus audífonos, a veces a poco volumen, él escuchaba un rap cristiano. ¿Y sabes qué le dije yo? Eso está mal, eso no es bíblico, eso está mal. Y este muchacho que estaba en tercer año me miraba, ¿tú qué sabes? Tú recién estás en primer año. Tú no sabes nada. Y yo estaba ardiendo de enojo. ¿Y sabes qué le dije? No lo hagas. Y tengo un versículo. Dame cualquier versículo, me dijo. La Biblia dice que si es de tropiezo, no lo hagas. Me es de tropiezo, no lo hagas. Crujió los dientes y me dijo, ¿te es de tropiezo? Sí, mucho. Así que él dejó de hacerlo por la tiranía del hermano débil. Eso estaba mal. Lo estaba manipulando a hacer lo que yo prefería. Y mucho cuidado, hermanos, porque existe esa tiranía del hermano débil. No defiendo el uso del alcohol porque resulta que al pastor le gusta tomar mucho alcohol. Defiendo porque la Biblia no lo prohíbe y aquellos que lo prohíben como si fuera un mandato divino pueden caer en el error de los fariseos, donde convierten tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Mucho cuidado. No es de extrañar que esto de apto para enseñar esté justo al lado de lo que es no dado al vino. Nosotros, hermanos, cuando estamos predicando, debemos ser controlados por el Espíritu Santo y no por otras influencias. Y esto te lo digo mucho, porque en la actualidad, mucho de la sociedad, bastante de la sociedad, vas a ver artistas, cantantes, gente que está delante del público que consume sustancias que los controlan para poder controlar al público. No te vayas a sorprender que hay pastores que sí toman mucho alcohol antes de predicar. Pastores de la prosperidad. Incluso a muchos, ni quiero mencionar los hermanos, pero que han llegado a estar al frente drogados diciendo que están llenos del Espíritu Santo. Y todo esto, hermanos, viene de una influencia mundana. No es dado al vino. ¿Toma alcohol? Claro que sí, pero con moderación. Hermanos, estos son dos de las cualidades que hemos estado viendo de los pastores. Quisiera mencionarte algo extra. Ayer, justo por la gracia de Dios, un amigo y un hermano de Santa Cruz compartió un video donde uno de los predicadores que nos encanta escuchar estaba hablando exactamente de cómo reconocer el llamado de un pastor. Y me gustó la ilustración que puso Sugel. Dijo, hermanos, si tú vas a un sastre y le dices al sastre, señor sastre, hágame un traje
de general, por favor, y póngame las estrellas allí, las rayitas, quiero el traje. Y se lo hace hacer y luego se lo pone. ¿Se convirtió en general? No, pastor, eso es absurdo. De la misma manera, hermanos, hay cualidades acá que deben cumplirse, que están en la palabra de Dios, que nosotros como iglesia debemos velar. No es de que alguien se convierte porque quiere o porque desea solamente. Esto es algo que nosotros debemos velar como iglesia, pero nosotros también debemos ser. Así que, hermanos, les animo a que todos nosotros vivamos la palabra de Dios. Hay gran peligro, como te he leído en el capítulo 1, de esos candidatos al doctorado que no entienden lo que están hablando. Así que vayamos a la par. Yo soy un candidato al pensamiento de que hay doctrinas que tú vas a entender más mientras más las vivas. Van correlativamente ambas cosas. Así como tú entenderías mucho más de lo que es el sacrificio propiciatorio de Cristo el día que tú estés como Esteban entregando tu vida como mártir. Así que, hermanos, pongámonos en pie, dispuestos a poder vivir, enseñar con pasión, con doctrina, guiados por el Espíritu Santo y con buen testimonio. Oremos. Señor,